Son imponentes, majestuosas y atemporales, pero detrás de su esplendor, estas estructuras ocultan misterios que desafían a la ciencia y la lógica, secretos que podrían cambiar nuestra visión de la historia. ¿Fueron realmente obra del ingenio humano? ¿O hay algo más? ¿Quizá un misterio milenario que ha permanecido oculto a lo largo del tiempo? Con esta pregunta en mente, y luego de la cálida acogida de nuestra entrega sobre las 7 maravillas del mundo antiguo, hoy damos un paso más para explorar su contraparte contemporánea, las 7 maravillas del mundo moderno. Monumentos que no solo son testigos del ingenio humano, sino también guardianes de secretos y enigmas que han cautivado a millones. Prepárate para un recorrido lleno de asombro, historia y misterio. Quédate hasta el final, porque descubriremos secretos que han permanecido ocultos por siglos, revelaciones que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos estas monumentales estructuras. Bienvenidos. Puesto número 1. Chichén Itzá, el legado de los dioses mayas. Imagina adentrarte en las selvas de la península de Yucatán, donde oculto entre el follaje, se alza un lugar que parece desafiar al tiempo y a la lógica humana. Chichén Itzá, la ciudad sagrada de los mayas. Esta maravilla no es solo un testimonio de la habilidad arquitectónica de una civilización que floreció hace más de 1000 años, sino también un epicentro de misterios que han desconcertado a arqueólogos, científicos y conspiranoicos por igual. En el corazón de este complejo arqueológico se encuentra la imponente pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo. Esta estructura de 30 metros de altura parece diseñada para impresionar, pero lo más asombroso de ella no es lo que se ve a simple vista, sino los secretos que guarda. Cada uno de sus 4 lados cuenta con 91 escalones, y al sumar la plataforma superior, obtenemos un total de 365, como los días del año. ¿Casualidad? Tal vez. ¿O un conocimiento avanzado de astronomía que parece inexplicable para una civilización precolombina? 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, sucede algo que muchos describen como mágico y otros como imposible. A medida que el sol se pone, las sombras de las esquinas de la pirámide proyectan la figura de una serpiente que desciende lentamente por la escalinata principal. Este fenómeno parece dar vida a Kukulcán, la deidad maya de la serpiente emplumada. ¿Cómo lograron los mayas alinear la pirámide con tal precisión, sin telescopios ni tecnología avanzada? Algunos sostienen que esto es una muestra de su profundo conocimiento astronómico, pero otros sugieren que hubo intervención divina, o quizás algo aún más enigmático. El castillo también desafía la comprensión moderna con un fenómeno acústico desconcertante. Si aplaudes frente a las escalinatas, el sonido que regresa no es un eco común. En su lugar, se escucha un sonido que imita el canto del quetzal, un ave sagrada para los mayas. ¿Cómo es posible que una estructura de piedra, construida hace más de 1000 años, pueda replicar un sonido tan específico? Algunos investigadores creen que esto fue diseñado intencionalmente, lo que indicaría un dominio de la acústica que resulta desconcertante para su época. Sin embargo, las teorías conspirativas sugieren que esta tecnología no pudo haber sido desarrollada sin ayuda externa. ¿Podrían los mayas haber recibido este conocimiento de una civilización más avanzada? Cerca de la pirámide se encuentra el cenote sagrado, un enorme pozo natural que, según los registros históricos, fue utilizado para sacrificios rituales. Se han encontrado restos humanos, así como objetos de oro, jade y cerámica, sumergidos en sus profundidades. Pero el verdadero misterio radica en las historias que rodean a este lugar. Se dice que el cenote era considerado un portal al inframundo, un lugar donde los mayas se comunicaban con los dioses y ofrecían tributos para garantizar su favor. Algunos investigadores han sugerido que los mayas eligieron Chichén Itzá como su centro ceremonial debido a una red subterránea de ríos y cenotes que conectaban diferentes puntos sagrados. Esta geografía espiritual habría sido diseñada para alinearse con las constelaciones. Es posible que los mayas conocieran mapas estelares con una precisión que solo ahora comenzamos a comprender. Entre las teorías más intrigantes sobre Chichén Itzá
se encuentra la idea de que los mayas poseían conocimientos tecnológicos y científicos que se adelantaron a su tiempo. Algunos especulan que el castillo podría haber funcionado como un calendario solar tridimensional, o incluso como un dispositivo de comunicación con los dioses. Otros afirman que los objetos encontrados en el sitio, como los discos de jade con grabados misteriosos, podrían ser más que simples piezas decorativas. Pero aquí es donde las teorías se tornan más conspirativas. Algunos creen que los mayas no desarrollaron estas habilidades por sí solos. Las leyendas de Kukulcán, la serpiente emplumada que descendió del cielo, han llevado a teorías que sugieren contactos con visitantes de otros mundos. ¿Podrían estos dioses haber sido algo más que mitos? Quizás seres de otro planeta que compartieron conocimientos avanzados con los mayas. Aunque estas teorías no tienen pruebas definitivas, su sola posibilidad añade un nivel de intriga que sigue fascinando a millones. A pesar de los misterios y teorías que rodean a Chichén Itzá, lo que no puede negarse es su impacto cultural y espiritual. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y elegido como una de las 7 maravillas del mundo moderno en 2007, este sitio arqueológico continúa atrayendo a millones de visitantes cada año. Pero mientras los turistas admiran la majestuosidad del castillo, las sombras de los equinoccios y el reflejo del Quetzal, la verdadera historia de Chichén Itzá sigue siendo un enigma. Quizás nunca sepamos con certeza cómo lograron los mayas estas hazañas arquitectónicas y científicas. O quizás algún día descubramos que la respuesta ha estado oculta a plena vista, esperando a que alguien desvele el misterio. Puesto número 2. El Coliseo Romano, el anfiteatro de las sombras. En el corazón de Roma, un coloso de piedra y sangre se alza como un eco del pasado. El Coliseo Romano, conocido también como el Anfiteatro Flavio, no es solo el símbolo de una civilización que dominó el mundo antiguo, sino también un enigma que guarda secretos sombríos y una historia que parece estar escrita con misterio en cada una de sus piedras. Con más de 2000 años de antigüedad, este majestuoso anfiteatro fue testigo de espectáculos que desafiaron la imaginación. Gladiadores luchando hasta la muerte, enfrentamientos con bestias exóticas y simulaciones de batallas navales. Pero más allá de la brutalidad y el entretenimiento, el Coliseo esconde preguntas que han desconcertado a los historiadores durante siglos. Construido entre los años 70 y 80 después de Cristo, el Coliseo es una obra maestra de ingeniería. Su diseño es tan avanzado que aún hoy inspira a arquitectos e ingenieros. Con capacidad para albergar a más de 50,000 espectadores, su estructura estaba equipada con entradas y salidas que permitían el flujo rápido de personas, algo que incluso algunos estadios modernos no logran igualar. La pregunta inevitable es: ¿cómo lograron los antiguos romanos crear un anfiteatro tan sofisticado, capaz de soportar terremotos, guerras y el paso de los siglos? El secreto radica en el hormigón romano, un material cuya fórmula exacta sigue siendo un misterio. Investigaciones recientes han revelado que este material tenía la capacidad de autorrepararse, gracias a la mezcla de cenizas volcánicas. Pero, ¿cómo llegaron los romanos a descubrir esta tecnología? Algunos sugieren que no fue un accidente, sino el resultado de un conocimiento que podría haberse perdido con el tiempo. Uno de los elementos más fascinantes del Coliseo era el velarium, una gigantesca cubierta de tela que protegía a los espectadores del sol abrasador. Este sistema, sostenido por una intrincada red de cuerdas y mástiles, era operado por marineros expertos. Pero lo que resulta más desconcertante es la precisión con la que este sistema fue diseñado. Las cuerdas y poleas debían estar perfectamente calculadas para evitar que la estructura colapsara bajo su propio peso. Algunos historiadores se preguntan si los romanos realmente comprendían toda la física detrás de esta hazaña, o si simplemente siguieron un modelo transmitido por generaciones, un conocimiento que quizás tenía raíces más profundas de lo que creemos. ¿Podría haber sido este velarium una obra inspirada por algo más que el ingenio humano? Aunque hoy lo vemos como un monumento al esplendor de Roma, el Coliseo también cumplía un propósito político. Los espectáculos gratuitos ofrecidos por los emperadores no eran simples actos de generosidad. Eran una herramienta de control social. En un imperio lleno de desigualdades,
Mantener al pueblo entretenido era esencial para evitar rebeliones. Pero aquí es donde surge una teoría intrigante. ¿Podría el diseño del Coliseo haber sido también una especie de herramienta psicológica? Su forma ovalada no solo garantizaba que todos los espectadores tuvieran una buena vista, sino que también fomentaba una sensación de unidad y pertenencia, manteniendo al pueblo bajo control colectivo. ¿Fue esta ingeniería arquitectónica también una ingeniería social? Bajo el piso de madera del Coliseo existía un mundo completamente diferente. El hipogeo, una red de túneles, cámaras y jaulas donde se preparaban los espectáculos. Se dice que más de 1000 animales podían estar encerrados en sus entrañas, listos para ser liberados en la arena. Sin embargo, algunos túneles permanecen inexplorados hasta el día de hoy. Investigadores han descubierto cámaras selladas que parecen contener secretos aún desconocidos. ¿Qué más podría estar oculto en las profundidades del Coliseo? ¿Podrían estas cámaras albergar artefactos perdidos o evidencias de rituales desconocidos? Los romanos dedicaban sus obras más grandiosas a los dioses, y el Coliseo no era una excepción. Se cree que sus espectáculos estaban destinados a honrar a Marte, el dios de la guerra. Sin embargo, hay quienes argumentan que la conexión del Coliseo con lo divino va más allá de lo simbólico. Algunos teóricos sostienen que la energía generada por la multitud y los sacrificios podía ser una especie de ofrenda que alimentaba a los dioses. Esta idea, aunque especulativa, nos lleva a preguntarnos si el Coliseo tenía un propósito espiritual o incluso esotérico que aún no comprendemos del todo. Hoy en día, el Coliseo no solo es un símbolo de Roma, sino también de la resiliencia humana. A pesar de los estragos del tiempo y la historia, sigue siendo una de las atracciones más visitadas del mundo, con millones de turistas cada año que caminan por la arena donde alguna vez se libraron batallas épicas. Pero, mientras admiramos su majestuosidad, es imposible ignorar los misterios que lo rodean. ¿Cómo pudieron los romanos construir algo tan avanzado? ¿Qué secretos se esconden en sus túneles aún sellados? Y sobre todo, ¿qué dice el Coliseo sobre nosotros? Una civilización que busca entretenerse, incluso a costa de la vida misma. Quizás, al igual que las multitudes de hace 2000 años, seguimos fascinados por lo que este monumento representa: poder, sacrificio y un enigma que el tiempo aún no ha podido desentrañar. En lo más profundo del desierto de Jordania, oculta entre imponentes cañones de piedra, se encuentra Petra, una ciudad que parece esculpida por gigantes o, quizás, por algo aún más enigmático. Conocida como la Ciudad Rosa por el color de sus rocas, esta maravilla es mucho más que una simple urbe antigua. Es un portal al misterio, un rompecabezas esculpido en la montaña que desafía nuestra comprensión de la historia. Descubierta por el mundo occidental en 1812, Petra fue la capital del poderoso reino nabateo hace más de 2000 años. Pero, a pesar de su importancia histórica, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo una civilización nómada pudo construir una ciudad tan avanzada en medio del desierto? ¿Qué secretos ocultan sus templos y tumbas? Y lo más inquietante, ¿por qué fue abandonada y olvidada por siglos? Petra no es una ciudad construida en el sentido tradicional, sino tallada directamente en la roca. Sus templos, tumbas y palacios fueron esculpidos con una precisión que parece imposible para la época. La joya de la ciudad, el tesoro de Petra, Al-Kasné, con su imponente fachada de 40 metros de altura, deja sin aliento a todo el que lo contempla. Pero aquí surge el primer misterio. ¿Cómo lograron los nabateos tallar estructuras tan perfectas en un material tan difícil como la piedra arenisca sin herramientas avanzadas? Y más aún, ¿cómo calcularon sus proporciones con tal exactitud? Algunos sugieren que pudieron haber utilizado una tecnología perdida o conocimientos transmitidos por civilizaciones aún más antiguas. Otros, en cambio, creen que la alineación de ciertos edificios con eventos astronómicos sugiere algo más, un propósito oculto que todavía no comprendemos. Si algo hace que Petra sea aún más intrigante, es su sistema hidráulico. A pesar de estar en un entorno desértico con temperaturas extremas y escasez de lluvia, la ciudad prosperó gracias a un complejo sistema de canales, presas y tuberías de cerámica que permitían recolectar, almacenar y distribuir el agua de manera eficiente.
Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos expertos han señalado que el nivel de sofisticación del sistema hidráulico de Petra no tiene comparación con otras ciudades de la misma época. ¿Cómo lograron los nabateos desarrollar una infraestructura tan avanzada sin el conocimiento técnico de las civilizaciones contemporáneas? ¿Realmente lo hicieron solos o contaron con algún tipo de guía externa? Algunos investigadores sugieren que Petra pudo haber sido mucho más que una ciudad comercial. La disposición de sus templos y la orientación de algunas de sus estructuras hacia eventos astronómicos hacen pensar que este lugar pudo haber sido un centro de conocimiento espiritual y científico. Existen teorías que indican que los nabateos pudieron haber recibido conocimientos ancestrales de civilizaciones más antiguas, como los egipcios o los mesopotámicos. Otras hipótesis, aún más atrevidas, apuntan a que Petra pudo haber sido un enclave de sabiduría oculta, un punto de conexión con algo más grande, quizás un legado de una civilización perdida. Pero el mayor misterio de Petra no es su construcción ni su sofisticación tecnológica, sino su repentina desaparición. En su época de esplendor, la ciudad era un punto clave en las rutas comerciales de la antigüedad, con mercaderes que venían de Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Sin embargo, para el siglo VII, Petra ya estaba prácticamente vacía. Las explicaciones oficiales apuntan a una serie de terremotos y al cambio en las rutas comerciales, lo que habría llevado a su declive. Sin embargo, algunos creen que hay algo más. ¿Por qué una ciudad tan avanzada y rica fue completamente olvidada por siglos, hasta el punto de desaparecer de los mapas? ¿Qué pasó realmente en Petra? ¿Fue simplemente abandonada o se llevó a cabo un éxodo masivo por razones desconocidas? Los arqueólogos aún buscan respuestas en los pasadizos y ruinas de Petra, pero hay quienes sostienen que su verdadero secreto aún no ha sido descubierto. ¿Y si algo más sucedió aquí? ¿Algo que la historia no nos ha contado? Hoy, Petra es considerada una de las grandes maravillas del mundo moderno. Miles de visitantes caminan cada día por el estrecho cañón del Sic, maravillándose al ver el tesoro emerger entre las sombras. Pero lo que pocos saben es que esta ciudad oculta más de lo que muestra. Las cámaras selladas, las inscripciones aún no descifradas y los templos que parecen alinearse con las estrellas sugieren que Petra no es solo una joya arquitectónica, sino un mensaje del pasado, esperando ser descifrado. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre esta enigmática ciudad. O tal vez, las respuestas han estado siempre allí, esculpidas en la piedra, esperando a que alguien las comprenda. Para conocer a nuestra siguiente maravilla del mundo moderno, tenemos que dirigirnos a Sudamérica. En lo más alto de los Andes peruanos, envuelta en niebla y misterio, se encuentra una de las construcciones más enigmáticas de la humanidad, Machu Picchu, una ciudad sagrada construida sobre los acantilados de una montaña, donde cada piedra parece haber sido colocada con un propósito desconocido. Este santuario inca, descubierto para el mundo en 1911, sigue generando más preguntas que respuestas. ¿Por qué los incas, con tecnología rudimentaria, lograron levantar una ciudad entera en un lugar tan inaccesible? ¿Cómo lograron tallar y ensamblar bloques de piedra con tal precisión, sin el uso de hierro ni herramientas modernas? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué fue abandonada y oculta por siglos, como si alguien quisiera borrar su existencia? Lo que estás a punto de descubrir sobre Machu Picchu podría cambiar la forma en que entendemos la historia. Construida alrededor del siglo XV bajo el mandato del emperador Pachacútec, Machu Picchu se alza a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde la ingeniería convencional hubiera dictado que levantar una ciudad era impensable. Sin embargo, los incas no solo lo lograron, sino que lo hicieron con una precisión arquitectónica que desafía toda lógica. Sus estructuras están conformadas por enormes bloques de granito pulido, encajados con una precisión milimétrica sin el uso de mortero. Ni siquiera una hoja de papel puede insertarse entre las uniones de estas piedras. ¿Cómo lograron esto sin herramientas metálicas? Algunos arqueólogos argumentan que usaron martillos de piedra, pero esta teoría no explica la perfección de los cortes ni la simetría de las construcciones. Aquí es donde comienzan las hipótesis más inquietantes. Hay quienes sugieren que los incas conocían una técnica de ablandamiento de piedra,
un secreto perdido en el tiempo. Algunos relatos indígenas hablan de un líquido especial, extraído de plantas amazónicas, que podía disolver la roca. Si esto fuera cierto, ¿qué otro conocimiento ancestral pudo haberse perdido con la caída del Imperio Inca? Uno de los mayores misterios de Machu Picchu es su conexión con la astronomía. Al igual que Chichén Itzá y otros sitios sagrados, muchas de sus construcciones están alineadas con eventos astronómicos específicos. El Intihuatana, una piedra esculpida con un propósito desconocido, es uno de los elementos más extraños del complejo. Su nombre significa el lugar donde se amarra el sol, y se ha comprobado que está alineado con el movimiento del astro rey. Durante los solsticios, la sombra que proyecta desaparece casi por completo, lo que indica que su colocación no fue al azar. Pero esto plantea una pregunta aún más intrigante. ¿Por qué los incas estaban tan obsesionados con la posición del sol y las estrellas? ¿Era solo una referencia agrícola o había un significado más profundo? Quizás un intento de comunicarse con los dioses o con algo más. Algunos teóricos sostienen que Machu Picchu no era solo una ciudad, sino un portal energético, un punto de conexión con el cosmos. La precisión de su construcción, su alineación astronómica y su ubicación exacta sobre las líneas de energía terrestre han llevado a especular que podría haber sido construida con la ayuda de conocimientos más avanzados de lo que creemos. Quizás el enigma más desconcertante de Machu Picchu no es cómo fue construida, sino por qué fue abandonada. Cuando los españoles llegaron a Perú en el siglo XVI y conquistaron el Imperio Inca, arrasaron con ciudades enteras. Sin embargo, nunca encontraron Machu Picchu. La ciudad quedó oculta por siglos, devorada por la selva, como si los propios incas hubieran querido que desapareciera de la historia. Las teorías sobre su abandono son diversas. Algunos historiadores creen que fue debido a la propagación de enfermedades traídas por los colonizadores. Otros sostienen que simplemente dejó de ser funcional como centro ceremonial. Pero también existe otra hipótesis, más inquietante. ¿Y si los incas se fueron por una razón que desconocemos? Algunas leyendas sugieren que los habitantes de Machu Picchu desaparecieron de manera abrupta, sin dejar rastro. Pudo haber ocurrido algún evento catastrófico, un fenómeno natural, una profecía, o incluso un propósito oculto que aún no comprendemos. Las teorías conspirativas más atrevidas han vinculado Machu Picchu con la intervención de seres superiores. Algunas culturas andinas creían en deidades que descendieron del cielo para impartir conocimiento, figuras que algunos identifican con dioses venidos del cielo, o incluso con posibles contactos extraterrestres. Los relatos sobre Viracocha, el misterioso dios creador andino, hablan de un ser que enseñó a los incas la arquitectura, la agricultura y la astronomía. ¿Fue Viracocha un simple mito, o pudo haber sido un visitante con conocimientos más avanzados? Curiosamente, algunas piedras en Machu Picchu parecen haber sido cortadas y moldeadas con una tecnología que no debería haber existido en su tiempo. Además, la presencia de túneles ocultos bajo la ciudad ha alimentado teorías sobre cámaras secretas que aún no han sido exploradas. Si hay algo claro, es que Machu Picchu sigue siendo un enigma. Cada año, nuevos descubrimientos revelan detalles sobre su construcción y propósito, pero su historia sigue envuelta en sombras. Machu Picchu es más que una maravilla arquitectónica. Es una obra maestra de la ingeniería, la astronomía y el misterio. ¿Fue simplemente una ciudad ceremonial, un observatorio astronómico o un centro de conocimiento que aún no logramos descifrar? Mientras sus muros sigan en pie, el misterio de Machu Picchu seguirá desafiando nuestra comprensión del pasado. Y si una ciudad perdida en la cima de los Andes puede esconder tantos secretos, ¿qué otras maravillas del mundo moderno ocultan enigmas aún más profundos? Nos dirigimos ahora a Brasil, donde una estatua colosal domina el horizonte, un símbolo de fe y devoción, pero también de secretos que podrían cambiar la historia. Puesto 5. Cristo Redentor, un símbolo de fe y de secretos ocultos. En lo alto del monte Corcovado, vigilando la ciudad de Río de Janeiro con los brazos abiertos, se alza una de las estatuas más icónicas del mundo, el Cristo Redentor. Majestuoso, imponente, pero también envuelto en un halo de misterio.
A simple vista parece solo un símbolo de la fe cristiana, un monumento dedicado a la esperanza y la paz. Pero, ¿es realmente solo eso? ¿O hay algo más detrás de su construcción, su ubicación e incluso su diseño? Algunos investigadores sugieren que el Cristo Redentor podría ocultar significados más profundos, conexiones que van más allá de lo religioso y que podrían vincularlo con antiguas sociedades secretas y eventos históricos desconocidos. Lo que estás a punto de descubrir sobre esta maravilla del mundo moderno te hará ver el Cristo Redentor con otros ojos. Una hazaña arquitectónica casi imposible. Construido entre 1922 y 1931, el Cristo Redentor es una obra maestra de la ingeniería moderna. Con 38 metros de altura y un peso de más de 1.100 toneladas, la estatua se alza sobre el Corcovado, una montaña de 710 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las estatuas más altas del mundo. Pero aquí es donde comienza el misterio. ¿Por qué se eligió este lugar exacto? La estatua no fue colocada en el centro de Río de Janeiro ni en la base de la montaña, sino en la cima, en un punto estratégico con una vista panorámica completa de la ciudad. Algunos teóricos creen que la ubicación no fue elegida al azar, sino siguiendo principios de geomancia, un antiguo arte de alineación energética usado por civilizaciones ancestrales. Además, el Cristo Redentor no está orientado hacia Roma, Jerusalén, ni ningún centro cristiano tradicional, sino que parece estar alineado con otros puntos específicos de Brasil y del mundo. ¿Podría esto tener un significado oculto? Simbolismo masón y conexiones ocultas. A lo largo de la historia, muchos monumentos han sido diseñados con simbolismo oculto, y el Cristo Redentor podría no ser la excepción. Algunas investigaciones han sugerido que su construcción pudo haber estado influenciada por sociedades secretas, como la masonería. Se ha encontrado que las proporciones de la estatua coinciden con patrones geométricos asociados a antiguas órdenes esotéricas. Además, el arquitecto encargado del proyecto, Heitor da Silva Costa, trabajó en colaboración con Paul Landowski, un escultor francés que, según algunas fuentes, tenía vínculos con círculos de intelectuales y sociedades de pensamiento filosófico. ¿Fue simplemente una coincidencia que la estatua tenga una estructura basada en proporciones sagradas utilizadas en otras construcciones místicas a lo largo de la historia? En el interior del Cristo Redentor, oculto en su base, se encuentra un misterioso cofre de piedra, enterrado allí en 1931 durante la inauguración del monumento. Este cofre contiene pergaminos, cartas y documentos históricos, pero hasta el día de hoy, su contenido exacto sigue siendo un misterio. Se dice que en su interior hay mensajes dirigidos al futuro, escritos por las autoridades y figuras religiosas de la época. Sin embargo, algunas teorías sugieren que estos documentos podrían contener información más trascendental, mensajes codificados, profecías ocultas o incluso detalles sobre la verdadera razón detrás de la construcción del Cristo Redentor. ¿Podría este cofre contener una revelación que aún no estamos listos para conocer? ¿Un monumento con un propósito mayor? Más allá de su significado religioso, el Cristo Redentor ha sido descrito como un símbolo de unidad global, un faro de luz en tiempos de oscuridad. Pero hay quienes creen que su verdadero propósito va más allá. Algunos investigadores han encontrado alineaciones sorprendentes entre el Cristo Redentor y otros monumentos importantes del mundo, como la Estatua de la Libertad en Nueva York y la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Otros han sugerido que la estatua podría estar ubicada sobre un punto de alta energía terrestre, lo que convertiría al Corcovado en un sitio de poder espiritual. Esto encajaría con la idea de que ciertos monumentos han sido erigidos en lugares estratégicos para canalizar energías invisibles. ¿Fue construido solo como un símbolo de fe, o podría haber una intención más profunda detrás de su diseño? A lo largo de los años, el Cristo Redentor ha sido vinculado con numerosos eventos históricos y teorías de conspiración. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil desempeñó un papel clave como aliado de los Estados Unidos, y algunas teorías sugieren que el Cristo Redentor sirvió como un punto de referencia estratégico para la navegación aérea y marítima. También se han encontrado relatos de líderes religiosos
que afirmaron haber experimentado fenómenos inexplicables cerca del monumento, desde luces extrañas en el cielo hasta la sensación de una presencia divina en el lugar. Algunas personas creen que, debido a su imponente altura y su posición elevada, el Cristo Redentor podría haber servido como un transmisor de señales electromagnéticas en la época de la guerra. ¿Podría este monumento haber sido usado para algo más que un símbolo espiritual? A pesar de ser una de las estructuras más reconocidas del mundo, el Cristo Redentor sigue siendo un enigma. ¿Por qué se eligió esa ubicación específica? ¿Qué secretos esconde la cápsula del tiempo en su interior? ¿Es solo un símbolo de fe? ¿O hay algo más que aún no hemos descubierto? Lo cierto es que el Cristo Redentor no es solo una estatua, es un símbolo de la humanidad, un monumento de dimensiones colosales que parece estar conectado con algo mucho más grande de lo que imaginamos. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero una cosa es segura. El Cristo Redentor no es solo una maravilla del mundo moderno, también es un enigma que aún espera ser resuelto. Y ahora, nos dirigimos a otro lugar legendario. Desde las alturas de Brasil, viajamos a un monumento que esconde uno de los mayores misterios arquitectónicos del mundo. Un edificio de belleza inigualable, pero también envuelto en secretos de poder, amor y conspiración. Puesto 6. Taj Mahal. Un mausoleo, o algo más. En las orillas del río Yamuna, en la ciudad de Agra, India, se alza una estructura de mármol blanco que parece desafiar el tiempo y la lógica, el Taj Mahal. Conocido mundialmente como un símbolo del amor eterno, esta maravilla del mundo moderno oculta secretos que han desconcertado a historiadores, arquitectos y conspiranoicos por siglos. A simple vista, el Taj Mahal es la expresión más sublime del arte mogol, una obra maestra construida por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Sin embargo, detrás de su historia romántica se esconden misterios inquietantes, inscripciones borradas, túneles sellados, una arquitectura inexplicable y documentos que sugieren que el Taj Mahal podría haber sido algo completamente diferente a lo que nos han contado. La versión oficial nos dice que el Taj Mahal fue construido entre 1631 y 1648, pero algunos investigadores han sugerido que el monumento podría ser mucho más antiguo. Existen documentos, inscripciones y relatos que indican que el Taj Mahal podría haber sido originalmente un templo hindú dedicado al dios Shiva, conocido como Tejo Mahalaya. La teoría más controversial la propuso el historiador P.N. Oak, quien afirmó que antes de la llegada de los mogoles, el edificio ya existía y fue modificado para convertirlo en un mausoleo islámico. Según Oak, los mogoles no construyeron el Taj Mahal desde cero, sino que simplemente lo redecoraron. Algunas pruebas que apoyan esta hipótesis incluyen puertas y pasadizos sellados en la base del Taj Mahal, que podrían contener elementos arquitectónicos previos a la era mogol. Diseños y símbolos hindúes ocultos en las paredes y techos del monumento. La ausencia del nombre del Taj Mahal en registros mogoles anteriores a la supuesta construcción, lo que sugiere que ya existía antes de Shah Jahan. Si esto es cierto, significaría que el Taj Mahal no es un mausoleo mogol, sino una estructura hindú mucho más antigua, y que la historia oficial podría haber sido alterada para ocultar su verdadero origen. Más allá de su historia, la arquitectura del Taj Mahal sigue siendo un enigma. Este monumento no tiene cimientos convencionales. En su lugar se sostiene sobre una base de madera, algo que desafía toda lógica, ya que la madera se deteriora con el tiempo. Sin embargo, el Taj Mahal ha permanecido en pie durante más de 350 años, sin mostrar signos de debilitamiento. Los expertos creen que esto es posible debido a la humedad del río Yamuna, que mantiene la base de madera en perfecto estado. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Cómo sabían los arquitectos mogoles que el río mantendría estable la estructura durante siglos? Algunos teóricos creen que este conocimiento no era mogol, sino heredado de una civilización más antigua, que ya entendía la ingeniería de suelos y el equilibrio estructural a un nivel avanzado. Otro de los grandes misterios del Taj Mahal son sus habitaciones selladas. El monumento cuenta con más de 20 cámaras subterráneas que nunca han sido exploradas públicamente.
Algunas de estas habitaciones fueron cerradas con ladrillos por órdenes del gobierno indio, lo que ha alimentado teorías sobre lo que podría esconderse allí. ¿Qué podrían contener estas cámaras? Reliquias antiguas que demostrarían que el Taj Mahal es mucho más viejo de lo que creemos. Inscripciones en sánscrito que revelarían su pasado como templo hindú. Pasadizos secretos que conectarían el Taj Mahal con otras estructuras de la India. A pesar de los numerosos intentos de investigadores por acceder a estas áreas selladas, el gobierno ha prohibido su exploración, lo que ha generado aún más especulación. ¿Qué secretos ocultan estas habitaciones? ¿Por qué no se permite su estudio? Otro de los fenómenos más extraños del Taj Mahal es su capacidad para cambiar de color dependiendo de la hora del día. Por la mañana, su mármol blanco tiene un tono rosado. Al mediodía, brilla con una luz cegadora. Al atardecer se torna dorado. Bajo la luz de la luna parece azul plateado. Algunos creen que esto se debe a la forma en que el mármol refleja la luz, pero otros sostienen que el Taj Mahal fue diseñado de esta manera intencionalmente para simbolizar diferentes fases del amor y la espiritualidad. Sin embargo, hay quienes afirman que este fenómeno es una prueba de que la estructura posee un tipo de energía especial, relacionada con su posible origen como un templo antiguo. La historia romántica del Taj Mahal tiene un lado oscuro que pocos conocen. Según las leyendas, Shah Jahan ordenó que todos los arquitectos y obreros que participaron en la construcción fueran mutilados o ejecutados para asegurarse de que jamás volvieran a construir algo tan hermoso. Aunque no hay pruebas definitivas de esta historia, el hecho de que el Taj Mahal no tenga una obra similar en toda la India ha hecho que muchos crean en esta aterradora teoría. Además, algunos relatos sugieren que Mumtaz Mahal, la esposa del emperador, murió en circunstancias extrañas y que su tumba dentro del Taj Mahal podría ocultar algo más que sus restos. El Taj Mahal es un monumento de belleza incomparable, pero también un enigma arquitectónico, histórico y cultural. ¿Es realmente un mausoleo o un templo reconvertido? ¿Qué esconden sus habitaciones selladas? ¿Esconde reliquias y tesoros olvidados? ¿Por qué el gobierno se niega a permitir excavaciones en su interior? Cada año, millones de personas lo visitan, admirando su esplendor sin saber que, quizás, bajo su mármol blanco se oculta una verdad que la historia ha intentado borrar. Pero si creías que este era el último misterio de nuestra lista, te equivocas. Ahora viajamos a China, donde una muralla gigantesca se extiende por miles de kilómetros. Se dice que es visible desde el espacio, pero lo más inquietante no es su tamaño, sino los secretos que esconde en sus secciones más antiguas. Antes de continuar con el último misterio de nuestra lista, dime, ¿te está gustando el video? Si es así, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre las maravillas y misterios del mundo. Y por supuesto, déjanos tu comentario sobre cuál de estas maravillas te ha sorprendido más hasta ahora. Ahora sí, prepárate para adentrarte en el último enigma de nuestra lista, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creías saber sobre ella. Puesto 7. La Gran Muralla China, una barrera contra algo más que invasores. Majestuosa, imponente, eterna. Así es la Gran Muralla China, una de las construcciones más ambiciosas de la humanidad. Se extiende por más de 21.000 kilómetros a través de montañas, valles y desiertos, serpenteando el paisaje como una criatura de piedra. Durante siglos, se ha dicho que fue construida para proteger al imperio chino de las invasiones de los mongoles y otras tribus del norte. Pero, ¿y si no solo fue construida para defenderse de enemigos humanos? Algunas secciones de la muralla tienen características que no parecen estar diseñadas para detener a simples ejércitos. Existen pasadizos ocultos, torres sin acceso aparente, y tramos que parecen haber sido reforzados con una urgencia inexplicable. Además, registros históricos mencionan que la muralla no solo protegía, sino que también contenía algo dentro de las fronteras de China. ¿Qué intentaban encerrar? Los primeros tramos de la Gran Muralla fueron construidos hace más de 2.200 años, durante la dinastía Qin, y su construcción continuó por siglos hasta la dinastía Ming. Lo más impresionante es que, a pesar de su antigüedad,
Muchas partes de la muralla aún permanecen en pie, resistiendo el paso del tiempo, los terremotos y las guerras. ¿Cómo lograron los antiguos chinos construir algo tan colosal sin la tecnología moderna? La muralla está hecha de piedra, ladrillo y tierra compactada, pero su resistencia ha desconcertado a los expertos. Algunos estudios sugieren que el mortero usado para unir los bloques contiene partículas microscópicas de arroz pegajoso, un ingrediente que habría hecho la estructura más fuerte y resistente a la erosión. Pero hay quienes creen que la Gran Muralla no solo fue construida con métodos convencionales. Existen documentos que mencionan la participación de arquitectos y sabios que poseían conocimientos avanzados en geografía y resistencia estructural. ¿Podría ser que los constructores de la muralla tuvieran acceso a un conocimiento perdido sobre la manipulación de materiales? Uno de los aspectos más oscuros de la construcción de la muralla es la cantidad de trabajadores que murieron en el proceso. Se estima que cientos de miles de personas perdieron la vida construyéndola, y muchas de ellas fueron enterradas dentro de la propia estructura. Las leyendas chinas hablan de constructores que, tras años de trabajo, desaparecieron sin dejar rastro. Algunos relatos mencionan que fueron sacrificados para fortalecer la muralla, mientras que otros aseguran que algunos de ellos encontraron algo durante la construcción, algo tan aterrador que nunca regresaron para contar lo que vieron. ¿Qué encontraron estos trabajadores en los cimientos de la muralla? Si bien la versión oficial dice que la muralla fue construida para defenderse de los invasores, hay indicios de que su propósito pudo haber sido otro muy diferente. Algunos investigadores han señalado que el diseño de la muralla no sigue la lógica militar convencional. En lugar de ser una barrera recta que protegiera la frontera norte de China, la muralla zigzaguea por el terreno de una manera que parece más ritual que defensiva. Además, hay registros antiguos que describen a la muralla como un muro contra los demonios, lo que ha llevado a especulaciones sobre si la muralla no solo intentaba mantener fuera a los enemigos humanos, sino también a algo más. Algunos teóricos sugieren que la muralla podría haber sido un límite sagrado, una barrera mística creada para encerrar fuerzas desconocidas dentro de China, o para proteger el mundo de algo que habitaba en su interior. Uno de los mitos más famosos sobre la Gran Muralla es que es la única estructura hecha por el hombre visible desde el espacio. Sin embargo, esto ha sido desmentido por los astronautas. Aunque es increíblemente larga, la muralla es demasiado estrecha para ser vista desde la órbita terrestre, sin ayuda de instrumentos ópticos. Pero este mito nos deja con una pregunta interesante. ¿Por qué la gente cree que la muralla tiene un origen casi sobrehumano? Quizás la magnitud de su construcción, su resistencia al paso del tiempo y su misteriosa historia han hecho que la muralla trascienda el mundo de lo físico para convertirse en un símbolo de algo mucho más grande. Hoy en día, la Gran Muralla China es un símbolo de la grandeza del ingenio humano, pero también es un recordatorio de que no todo en la historia ha sido explicado. ¿Por qué su diseño parece más ritual que militar? ¿Qué secretos se esconden en sus pasadizos sellados? ¿Por qué algunos tramos parecen haber sido construidos con una urgencia desesperada? ¿Qué intentaban mantener dentro o fuera? Quizás nunca sabremos toda la verdad sobre la Gran Muralla China, pero una cosa es segura, no fue solo un simple muro, fue una barrera entre la historia y lo desconocido. Si este video te ha atrapado, prepárate, porque aún hay más. Hace un tiempo exploramos las 7 maravillas del mundo antiguo, un video que ha dejado a miles de espectadores con más preguntas que respuestas. Si crees que las maravillas modernas son enigmáticas, espera a descubrir los secretos ocultos de las civilizaciones perdidas. Hasta la próxima.